Para comenzar esta actividad le vamos a pedir a nuestra querida compañera Graciela, nuestra candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, que nos dé un saludo para iniciar esta jornada. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Es un placer estar en la tarde de hoy junto con ustedes. Después de estas jornadas que hemos tenido en torno a la campaña electoral, la interna y la posterior. En primer lugar, agradecerles porque no solo desde Fuerza Renovadora, sino desde los distintos grupos de intereses comunes que trabajaron tanto en Montevideo como en el interior del país, me fui encontrando, reconociéndome y reconociendo a un montón de compañeros que adhieren a este espacio, que no nos conocíamos o teníamos nombres por las redes y ahí le pusimos caras, afectos y muchísimo compromiso. Compromiso en muchos lugares, compromisos nuevos, novedosos, otros compromisos que salieron de nuestras cajitas de recuerdos, porque hacía muchos años que no se estaba haciendo nada y aquí se decidió que era una batalla que teníamos que dar todos duro y parejo, mirando realmente el medio vaso lleno, porque en definitiva la confrontación electoral que teníamos por delante establecía con precisión meridiana que eran dos proyectos de país, sin lugar a dudas. Más allá que el oligarquía o pueblo me costó duro y parejo, voy a decir como Fidel, la historia me absolverá. Y si Saramago... Más allá de que la nomenclatura, como en la química, cambia y a veces las palabras se desdibujan un poco, o porque se me ocurrió leer a Saramago y darme cuenta de que los Hitler de ahora tenían otras caras. Pero bueno, a pesar de todo eso, haciendo nuevamente a esta altura del partido un aprendizaje que fue duro en la construcción de un rol difícil, porque hay detalles que no los vamos a comentar ahora, pero hay una larga historia para contar y las mujeres tenemos muchas cosas para pensar, cómo el machismo está intronizado en las áreas de poder y cuanto más alto es el poder, peor es el machismo, y eso que vengo del movimiento sindical y del machismo no me asusta mucha cosa. Pero bueno, son las verdades que también vamos a tener que analizar críticamente en el movimiento progresista y desde la izquierda. ¿Cuál es realmente el papel del poder entre los hombres de izquierda, que a veces tienen un discurso muy amplio, pero que en la práctica reproducen el sistema? Y para eso nosotros sabemos que es un proceso. Nosotros sabemos que es parte de un proceso de educar, que tenemos muchos aliados en el camino, pero que a pesar de eso hay pautas culturales que están demasiado, de alguna forma enquilosadas. Y eso se siente, y se siente duro y feo. Personalmente lo sentí duro y feo por lo menos. Pero aún así creo que convocamos a una gesta que es histórica por haber logrado movilizar a cientos de miles de frenteamplistas sin sector, en la mayoría de los casos, miles de hombres y de mujeres que ven en el Frente Amplio no solo la bandera tricolor, sino que además de eso ven atrás de la bandera del Frente Amplio ideas, proyectos, motivaciones para transformar la realidad, y que muchos de ellos habían logrado encontrar lugares para trabajar y transformar esa realidad que no era necesariamente el Frente Amplio, que eran sus actividades sociales, sus actividades educativas,
sus actividades culturales, y reproducían ahí esa cultura de la izquierda que tiene que ver con transformar la aldea para poder transformar el mundo. Y esos hombres y mujeres se volcaron a la militancia, pero convencidos de que tenían que estar. Creo que el análisis hay que hacerlo siempre en 3 niveles. Partimos de menos de un 30%, con una derrota casi sellada por los medios de comunicación. Logramos revertir eso y llegar al 40%, y logramos en la segunda vuelta esos 200.000 votos que nos faltaron. De alguna forma, también mucha gente nos tiró de la oreja. Y si algo también constatamos en esta recorrida a lo largo y ancho del país, es que una fuerza política de izquierda que se repliega del territorio y deja de estar vinculado con la gente está condenada a perder. Y si hoy, en los lugares más pobres del país, en vez de comités del Frente Amplio trabajando, hay iglesias neopentecostales o narcotraficantes, es porque los frenteamplistas le cedimos ese lugar y no hicimos la transformación cultural que era imprescindible hacer para que esa gente no fueran solo los beneficiarios de política, sino hubieran sido los hacedores de política y las hubieran aprendido. Creo que eso es la mayor de las enseñanzas, en que no hay fuerza política de izquierda que transforme la realidad si se despega de la gente. Y despegarse de la gente no es hacer buenas políticas, no es hacer buena gestión de gobierno, es trabajar con la gente, escuchar a la gente y hacer política con la gente. Eso no quiere decir que nos libre de pecado, pero lo que es verdad es que como fuerza política estamos muy lejos de eso. Creo que lo que logramos ahora de convocar a cientos de miles de frenteamplistas de verdad en esta instancia amerita un análisis muy fuerte de la fuerza política para generar los espacios para estos que hoy están con nosotros no vuelvan a su casa decepcionados una vez más, y que el Frente Amplio realmente sea esa fuerza que sea capaz de representar a esos que están dispuestos a militar y a trabajar, no por un cargo, no por un lugar en la intendencia, sino porque quieren realmente seguir transformando al mundo. Y eso lo hemos aprendido con dolor. Y esto no es solamente poner la oreja, porque para poner la oreja la pone cualquiera. El tema es escuchar, el tema es decodificar, el tema es aprender nuevas formas para comunicarnos. Y creo que esto de nuestro espacio, que ha logrado convocar a tanta gente que tiene distintas historias, algunos con mucha historia en común, pero otros de una diversidad fermental, ideológica, nos tiene que servir también para sacar conclusiones y para saber que los espacios de opinión son para determinados círculos de la sociedad, pero los espacios de trabajo con la gente son imprescindibles para que estas fuerzas realmente tengan el peso que necesitamos que tengan para poder seguir trabajando en esa transformación del Frente Amplio. Si no, vamos a hacer un espacio deliberativo con mucha opinión y muchas ideas muy buenas, pero incapaces de incidir en una estructura que necesita que sea modificada, pero desde adentro. Porque desde afuera puede generar un cisma donde podemos perder una construcción que hoy nos enorgullece. Así que el desafío que tenemos por delante es muy grande. Entre otras cosas, porque el buen respaldo electoral que obtuvimos de ser hoy la segunda fuerza, la tercera fuerza más votada dentro del Frente Amplio, nos va a exigir ensanchar mucho los codos, pero generar mucho contenido para que ese espacio realmente pueda tener una traducción en la vida del Frente Amplio que empiece a habilitar estos espacios que nosotros entendemos desde un principio, cuando nos nucleamos por primera vez en esta casa, de esa imprescindible renovación, que no será a las patadas,
que no será decapitando gente, sino que será en el mejor estilo que puede tener la izquierda de crítica y autocrítica, pero sanamente, sabiendo que en este camino todos cometimos algún error. Probablemente el que no hizo nada, ese no se equivocó. Pero tenemos que aprender de los errores para ser sabios realmente y para hacer propuestas que fraternalmente nos permitan ser interlocutores válidos para este proceso de transformación que va a tener que ser paso a paso, pero que cada paso signifique que no hay retrocesos en esto de ensanchar al Frente Amplio en serio, generando y dando cabida a todos esos grupos que se autoconvocaron para construir esto que además de ser una derrota desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista político, es un éxito. Entonces, compañeras y compañeros, yo me vuelvo a poner a las órdenes, sobre la base de que este espacio es más válido que nunca, va a tener enormes desafíos, pero enormes desafíos, no solo porque seremos una bancada parlamentaria minoritaria, sino porque vamos a ser la minoría mayor de este país y necesitamos mucha organización para que todas nuestras propuestas sean serias, pero contundentes, y que atrás nuestro y de cada propuesta esté la gente capaz de defenderla para hacerse oír. Así que, como siempre, acá estamos, sabiendo que este espacio tiene que también dimensionarse en una realidad mucho más desafiante que la que fue cuando nos convocó la candidatura del compañero Mario. Mucho más fuerte, porque hoy, tanto Mario como Lilian, que serán nuestros 2 senadores, y el Tato, nuestro único diputado, van a necesitar atrás respaldos políticos para el accionar y para las tareas que van a tener que llevar adelante. Así que muchas gracias por haber estado, muchas gracias por haber puesto al servicio de todo el Frente Amplio las cartas, que fueron un instrumento que se usó a nivel nacional. Gracias por ser frente amplistas por sobre todas las cosas, pero frente amplistas conscientes de que el Frente Amplio tiene que generar un proceso de renovación, porque en la casa y abajo de la bandera del Frente Amplio tiene que haber lugar para todos y para todas. Así que muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias. Bien, Graciela. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias, Graciela, por sus palabras, como siempre, concretas y muy efectivas. Vamos a darle ahora la palabra al compañero Mario, que es quien nos ha convocado, no solo ahora, sino que desde el comienzo nos ha convocado a que lo acompañemos. Bien. Ahí va. Bueno, muchas gracias una vez más por acompañarnos. Es un gusto seguir este diálogo en una instancia que todos necesitamos, que todos reclamamos, que tiene que ver con una etapa que ha ido cerrándose, pero que necesitamos entenderla mejor, que necesitamos sacar las conclusiones, las lecciones imprescindibles para seguir adelante. A mí me gusta arrancar con el vaso medio lleno, ¿verdad? Ya me conocerán en este sentido. El Frente Amplio, por 5ª vez consecutiva, fue la fuerza política más votada en el Uruguay. Y de eso tenemos... Está sonando, te sale de adentro. El Frente Amplio es la fuerza política que por 5ª vez consecutiva es la fuerza más votada del país, y eso lo tenemos que valorar. No es fácil encontrar experiencias de esta naturaleza a nivel internacional. La votación en Montevideo, la votación en el interior, esto que estamos haciendo ahora, que es entre nosotros acá, pero también con los que nos acompañan desde el interior y desde el resto de Montevideo por las redes, tenemos todos y todas que sentirnos orgullosos
de seguir siendo la fuerza política con más apoyo popular que tiene el Uruguay. Y esto es después de 3 gobiernos consecutivos, de 15 años de gobierno con el lógico desgaste que el gobierno trae. Por otro lado, tenemos que entender que esto es gracias a raíces profundas que tiene el Frente Amplio en la sociedad. Recuerda hace un tiempo que desde la derecha y también con algunos compañeros escuchábamos planteamientos de que el Frente Amplio era una marca desgastada, era una marca devaluada. Y yo quiero reivindicar una vez más, como lo hicimos en aquel momento, que llegamos hasta aquí porque el Frente Amplio tiene esa raíz profunda, esa reserva social y moral en la sociedad que nos permitió, reitero, ser por 5ª vez consecutiva la fuerza política más votada. Fue la que se puso la campaña al hombro hacia la elección nacional. Y ni que hablar los compañeros y compañeras frenteamplistas de todo el país, y también aquellos no frenteamplistas que seguían viendo que la opción de que siguiera gobernando el Frente Amplio era la más válida, nos llevaron al 47,5% en el balotaje, a estar a poco más de un 1% de volver a ganar la elección. Es un homenaje a la militancia en todas sus versiones. Es un homenaje a la militancia, reitero, que como base y como raíz frenteamplista, con esa base que tenemos en la sociedad, se puso al hombro la campaña y nos trajo hasta acá. Hay una derrota electoral, por supuesto que sí. Teníamos un objetivo, que era seguir gobernando, y ese objetivo no lo logramos. Pero también esa remontada final, como se dijo, nos posiciona de una manera diferente. Esa remontada se transforma en victoria, en el sentido de cómo quedamos parados desde el punto de vista político ante la sociedad, ante el nuevo gobierno y ante nosotros mismos, porque esta victoria política es también una victoria anímica. Nos reivindica y nos fortalece para el futuro. Y no es poca cosa lo que hemos hecho. Por supuesto que cuando hay también una derrota electoral, uno tiene que entender el proceso y sacar las conclusiones. Esto no es acceder a ese reclamo que ahora escuchamos de ahora sí hay que hacer la autocrítica. Porque nosotros no entendemos la autocrítica como una carnicería, ni como pasar facturas, ni como buscar culpables. Eso no es autocrítica. Tenemos que hacer una evaluación crítica. Y a nosotros hablar de autocrítica y renovación no nos mueve un pelo, porque fue lo que hablamos durante toda la campaña. Para nosotros la autocrítica y la renovación no son hijas de la derrota electoral. Son una necesidad política del Frente Amplio, que lo marcamos desde que empezamos este proceso, desde que buscamos la construcción de este espacio que hoy, más que nunca, tiene la validez, la vigencia y la necesidad para hacer un mejor Frente Amplio. Por lo tanto, la evaluación crítica que tenemos que hacer tiene que tomar lo que todo proceso tiene, que son aciertos y errores. Y no es solo en el proceso de campaña que tenemos que hacer esta evaluación. Este resultado electoral tiene que ver con un proceso largo de años de gobierno, de años de funcionamiento de la fuerza política, también de la campaña, también de progresistas y también de nuestra fuerza renovadora. En el caso de gobierno, también lo dijimos durante la campaña, hay muchas cosas hechas, hay muchos logros, hay un montón de aciertos. Me los habrán escuchado enumerar en innumerables ocasiones. Hay muchos aciertos que son los que han llevado a que el Uruguay hoy sea un país mejor, un país con más bienestar, un país con
con más equidad y por lo tanto más ético, trabajar desde la oposición, pero que si son para que el país avance, va a contar con nuestro trabajo y nuestro apoyo. Y no nos va a encontrar, por supuesto, como decía, acompañando las cosas que signifiquen un retroceso en lo social, en la equidad, en el bienestar. Ese talante de oposición responsable en donde primero está el país, creo que es algo que define la labor que vamos a tener los Frente Amplistas en los próximos 5 años. Y en esto quiero hacer un paréntesis, que es, para ganarle al Frente Amplio tuvieron que juntarse todos los que estaban en contra del gobierno. Y cuando digo todos, de acá que voy hacia la derecha, me voy todavía más hacia la derecha. Todos es todos. Y eso nos preocupa. Nos preocupa porque en este proceso sano que tiene el Uruguay, democrático, bueno, hay cosas que tenemos que cuidar, como decía hoy. Y hay tendencias que tenemos que entender y analizarlas y combatirlas. Y yo creo que hoy hay necesariamente que distinguir que dentro de la coalición hay cosas con las cuales podemos trabajar y hay cosas que son más inaceptables. Por eso creo que todo el mundo tiene claro que esta coalición no tiene larga vida, que tuvo un objetivo electoral de sacar al Frente Amplio del gobierno y que ya en el propio armado del gobierno, antes de que empiecen a gobernar un día, ya se empiezan a mostrar las debilidades de eso como coalición. Lo hablamos cuando presentaron el documento, lo hablamos cuando les cuesta estar en una foto o en un estrado juntos. Lo hablamos cada vez que un referente criticaba al otro de manera durísima, a pesar de integrar esa coalición. Pero mirando para adelante también. Hoy la coalición ya muestra su debilidad. Hoy la coalición ya muestra sus lados flacos. Y nosotros tenemos que entenderlos. Y también tenemos que asumir un rol en poner la cuña donde la tenemos que poner. Tenemos que ser conscientes de que una cosa es una coalición de centro-derecha o derecha que apunta con ciertas filosofías de mercado, bueno, hacer lo que tengan que hacer y nosotros tenemos visiones diferentes, pero hay límites hacia los cuales nosotros tenemos que evitar que ese gobierno y esa coalición se trasladen. Es también parte de nuestro rol, y ahí está lo de la oposición responsable. Ser oposición, sí, con responsabilidad y visión país, sí, pero también siendo conscientes que entre alimentar una polarización que arrastre a la coalición más hacia la derecha o trabajar en generar la cuña que la sociedad necesita para que los sectores de visiones ultraconservadoras y de derecha queden aislados, nuestro rol como oposición tiene que ser bien claro. Y eso pasa por entender que si eso se logra, también los gobiernos tienen que tener gobernabilidad y por lo tanto también el rol de oposición responsable se redefine. Si realmente esa coalición se quiebra por el lado en que todos esperamos que se quiebre. También estamos parados sin descanso en temas electorales, ¿sí? Tenemos las elecciones departamentales por delante. Hay quien dirá, bueno, son en mayo, empecemos a hablar en febrero. Bueno, el 8 o 9 de febrero es la convención, así que ahí ya tienen que estar los candidatos definidos, las listas definidas, o sea, necesitamos trabajar en lo que queda de diciembre. Seguramente haya un plenario que el Frente Amplio tiene que hacer para llevar las candidaturas a la convención, que no está, creo que no está fijado aún, pero no descarto que sea sobre fines de enero, ¿sí? 21, 28, 20, fines de enero. Gracias, Máximo. Será sobre fines de enero, con lo cual este es un trabajo que ya tenemos que hacer. Obviamente, como hemos dicho en toda la campaña y lo hemos
constatado con las recorridas a todo el país que hicimos en las campañas. Cada departamento es un mundo. Y seguramente nuestros compañeros, los frente amplistas y quienes comparten nuestra sensibilidad, van a estar ya reubicando su visión para ver de qué manera vamos de manera potente, de forma potente, hacia la elección departamental. El Frente Amplio hoy tiene 6 intendencias y ni que hablar que el objetivo de mínima tiene que ser mantener las 6 intendencias e identificar más situaciones en donde podamos dar una pelea razonable para que volvamos a tener más intendentes frente amplistas en el país. Esto requiere rediscutir, repensar lo que fueron estas campañas, la nacional, el balotaje, cómo se comportó esto a nivel departamental. También entender por la experiencia de las elecciones anteriores que las elecciones nacionales y las departamentales son 2 animales completamente diferentes. Tenemos mucho para discutir y pensar y generar en términos de candidaturas, de construcción electoral, pero yo tengo una aspiración, y es que a nivel, además de ese resultado, de que obtengamos al menos la misma cantidad de intendentes que ya tenemos, yo tengo la aspiración que desde el espacio de Fuerza Renovadora, desde el espacio de progresistas, demos las señales políticas de las que hablaba hoy. Demos la señal política de que estamos tomando las lecciones de los procesos que acabamos de pasar. Demos las señales políticas de que estamos consolidando en unidad política, más allá de las formulaciones electorales, pero en donde también las formulaciones electorales dan señales de que estamos fortaleciendo este espacio de renovación, este espacio de visión crítica del mundo, este espacio de fortalecer la participación, la representatividad en el Frente Amplio. Alguien puede decir, ¿por qué poner el foco ahí si igual las listas para ediles acumulan, igual que para el Senado? No me importa. No me importa cuántos ediles vamos a sacar. Lo que me importa es que Fuerza Renovadora o progresistas, porque también estamos en esta discusión y en este trabajo político en el marco de todos los integrantes del Sublema y también de algunos sectores que estuvieron fuera del Sublema, me resulta fundamental como parte del proceso político de fortalecimiento y renovación del Frente Amplio, que la formulación hacia las departamentales ya tenga esas señales de construcción política que nos va a hacer bien a todos. Proceso hacia la consolidación política que no significa perder identidades. Déjenme contar un chusmaje, ¿sí? Ahora todos atienden. Qué humanos que somos. Uno de nuestros principales líderes en el Frente Amplio, en un diálogo con un compañero, le dijo: Mario está avanzando bien, están construyendo bien, tiene un problema, no tiene un número que lo identifique. La gente quería votar al Partido Comunista, estaba la 1001, el Partido Socialista la 90, el MPP la 609, y Mario la 1983, 738, 4, 27, 19, 16. Había 3 listas nuestras, y además todas entreveradas en el interior, ¿sí? Había 3 listas en el interior que tenían 11 números. El problema no es el número, evidentemente. El problema es que los otros grupos en el Frente Amplio ya han tenido este proceso de consolidación, de maduración. Y eso no quiere decir que esos grupos sean absolutamente homogéneos. Todos sabemos que no es así. Y este tampoco lo va a ser. Por eso creo que la consolidación política es perfectamente compatible con mantener identidades históricas, identidades de sensibilidades. Claro que sí. Es un desafío que tenemos, un desafío grande, pero es un desafío que necesitamos abordar por el bien del Frente Amplio y por el bien de este espacio.
Hay mucho por hacer. Tenemos que sacar todas estas conclusiones y más del proceso electoral que nos deja sabores diversos. Pero tenemos un rol para jugar. Un rol en el gobierno como oposición, con la responsabilidad con el país, con la responsabilidad con aquellos que hemos defendido siempre, con la responsabilidad de que los logros en materia de bienestar, de equidad y derechos no vayan para atrás. Tenemos un rol para la renovación del Frente Amplio, para fortalecer la participación, la representatividad, ese vínculo de la fuerza política, como bien decía Graciela, con el gobierno, que tuvimos que discutir bastante y lo resolvimos ahí, a veces bien, a veces más o menos, pero sobre todo el vínculo de la fuerza política con la sociedad. Porque en esa sociedad está la raíz del Frente Amplio. Seregni decía que el Frente Amplio había nacido como una necesidad popular, y eso es lo que nos marca, o lo que nos tiene que marcar. El vínculo con la sociedad, que pasa por la visión de renovación, pero que pasa también por la reformulación orgánica, que le dé a esa sociedad una voz y una participación mucho más representativa y significativa. Ese rol tenemos en el gobierno, en el Frente Amplio, en la construcción y el fortalecimiento de este espacio que, como todos compartimos, es fundamental para hacer un mejor Frente Amplio, llegar nuevamente al gobierno y hacer un mejor país. Compañeros, compañeras, hay mucho para hacer. Se cierra, entre comillas, una etapa. Ya tenemos otra a la vuelta de la esquina, pero sobre todo tenemos la mirada larga. La mirada larga que significa, junto con Seregni, entender que queremos hacer el mejor Uruguay posible, y para eso se necesita el mejor Frente Amplio posible. A seguir trabajando. Mi agradecimiento es enorme a todos y todas.